ya... ¿Qué más da? Si justamente te mantenés genuino y real a vos mismo, ¿qué importa si haces tal cosa o tal otra? Simplemente entendé las intenciones con las que haces las cosas. La intención es lo más importante que pueda haber. Cisco, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, gracias. Gracias. Muchas gracias por venir. Cisco, vos arrancás desde muy chico y muchas veces mostrás la pieza en la que decís que arrancó todo, ¿no? Te mostrás haciendo música ahí. ¿Cuál fue el hecho que disparó que te involucres en la música? Primero que nada, lo que me sucedió fue que mis padres desde muy chicos, ya cuando tenía 3 4 años, me dieron unos palillos y unos baldes. Y como le decimos acá, agarré viaje, ¿no? Como tomé como ese camino de decir, bueno, ok, ¿qué pasa con todo esto? Y a partir de ahí me encontré muchísimo en el mundo de la percusión, todo de una manera autodidacta. Y antes de ese cuarto también me di cuenta de muchas cosas internas mías, como por ejemplo también la capacidad de usar la voz para poder cantar, empezar a aprender piano solo y poder como de alguna manera nutrirme y aprender a mi propia manera, pero encontrando mis propios métodos para hallarme y para expresarme, ¿no? Artísticamente y musicalmente. Y una de las grandes cosas que aprendí más que nada en todo ese proceso de estar en ese cuarto, bueno, entre 4 paredes y básicamente llegar al momento en el que estoy ahora fue simplemente como poder creer en mí mismo y en la capacidad de poder entender que es todo un proceso. Y justamente eso fue lo que sucedió conmigo para con la música, antes que nada. ¿Y eso lo Antes de ese cuarto. supiste desde siempre? Qué pregunta. No sé si lo supe desde siempre, creo que lo fui procesando con el tiempo, que nunca hubo un plan B y que no hay plan B realmente. Para mí no lo hay. O sea, siempre fue esto, nunca hubo otra manera. Nunca contemplaste nada más. No, nunca. Estudié un mes, fui a una facultad, no, no es lo mío. ¿Qué habías estudiado? Producción de espectáculos, claro. Bastó un mes para Saludos desencanar. cordiales, totalmente. O sea, no. Pero bueno, lo intenté, pero sí. De esta manera autodidacta también es que te metes al mundo de la producción y el DJing. Exactamente, sí. Estudié un curso luego de 5 años de haberme metido en lo que es la producción y el DJ. Pero la verdad que siempre fue todo muy autodidacta. También como con todo este trasfondo más que nada como percusionista y baterista, lo que me sucedió mucho fue como contemplar todo este mundo del diseño sonoro, lo que es dentro de la música o dentro del sonido, ¿no? Del audio. Y eso me permitió justamente como profundizar mucho más en las herramientas que yo quiero, en las formas en las que yo quiero expresarme, ¿no? Musicalmente. Así que sí fue todo bastante de manera autodidacta. Estudié con varias personas, de acá también de la escena argentina. Estudié con varias personas, pero sí, fueron 2 meses, 3 meses, como cositas así. Pero era más que nada para poder ultimar detalles o, de nuevo, que esto también es muy gratificante, como poder ir aprendiendo de los diferentes puntos de vista de cada uno, ¿no? Contás que tu primera fecha fue a los 13 años en un casamiento. ¿Me contás cómo fue eso? Eso fue bastante bizarro. O sea, fue una experiencia muy hermosa, porque la verdad no entendía nada, o sea, tenía 13 años, estaba ahí, mezclé de todo, o sea, mezclé jazz, hip hop, reggaetón, bueno, música clásica, o sea, mezclé de todo y es como que a partir de ahí también empecé a entender lo que era, ok, esto es lectura de pista, o ok, esto es entender como el espacio-tiempo de un lugar, ¿no? El espacio-tiempo en el que yo habito y de alguna manera que estoy creando o co-creando con el resto de las personas, ¿no? Sí, fue muy interesante, muy bizarro a la vez,
porque pasaron cosas en el medio, bueno, como siempre. ¿Qué pasó? Pasan, la clásica, vino un loco, vino un tipo y me quería pedir un tema. Ay, Me quería pedir un tema, me quería pedir un tema, me quería pedir un tema, y en una de esas se le cayó el trago en el medio de la consola, no la mía, por suerte, de la consola del sonido. Todo el casamiento. ya de los 13 aprendiendo los gajes del oficio. Sí, total, total. Es que es eso también, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Como que vas medio aprendiendo a las trompadas, medio aprendiendo como a los golpes, pero es como parte del camino, ¿no? Es parte de ese proceso. ¿Y ahí ya existía el proyecto artístico Cisco? No, yo tenía otro proyecto antes con el que hacía EDM, hacía dubstep, hacía... Yo en realidad vengo de todo ese palo, de todo lo que es el jungle, el drum and bass, el dubstep, el drumstep, el glitch hop, bueno, etcétera. Yo tenía otro proyecto que tenía otro nombre y con el tiempo y con también la vida, las experiencias, como que dije, bueno, ok, me parece que es hora de poder simplificar un poco más, porque el otro nombre era un poco más complejo, qué sé yo, y la cuestión era que dije, bueno, con esto voy de lleno y me encuentro ahí. Y simplemente fue, ok, Francisco, ¿qué pasa si cambio de letra? Listo, dale. ¿Y en qué año nace Cisco? Cisco nace, creo que cuando yo tenía 18, tengo 27 ahora. Sí, cuando tenía 18, 17, 18. Sí, ¿Y qué sí, sí, sí. buscabas más allá de simplificar el nombre, por ejemplo, artísticamente? Encontrar la libertad en el sonido. Encontrar la libertad en la música. También el trasfondo que yo tengo con mi familia de haber estudiado mucho como lo que es el esoterismo, el ocultismo y todo lo que es la parte más abstracta del mundo que vemos, ¿no? A mí me interesó muchísimo como poder entender que la libertad de ser, no la libertad de... Sí, todo bien con la libertad económica, de tiempo, de espacio, lo que quieras, pero como la libertad de ser, la libertad de poder expresarme libremente. Y eso, la verdad que me lo dio la música. Y a partir de ahí, como poder entender esto de ser libre en los otros medios, ¿no? En esto de lo económico, en lo temporal, en lo del espacio. Pero siempre con Cisco puntualmente mi idea es poder ser libre mediante la música. Porque es donde justamente más libre me siento, ¿no? No soy libre de este cuerpo, no somos libres de este planeta, qué sé yo. Pero bueno. Ahí hablabas un poco de que en el seno de tu familia estudiaste todas estas teorías, digamos. Y también estudiaste mucho identidad afroamericana, argentina. ¿Qué de todo eso transmitís a tu sonido hoy? Y más que nada lo folclórico. Yo me dediqué durante muchísimos años a estudiar eso porque para mí lo más hermoso que podemos también compartir como afro-latinoamericanos es como esto ceremonial. Esto de, todo bien con el ritual, para mí me gusta la palabra más ceremonial, como esto de entender que la vida también puede ser una ceremonia y que uno también puede construir ese espacio-tiempo de una manera más ceremonial, sin tanta carga en quién uno es. ¿Me explico? ¿Quién es Cisco? Me explico como esa cuestión de esa necesidad de ser alguien o de ser tal. Es simplemente eso, como poder entender la libertad desde ese lugar, para mí. Con todo eso que aprendí de lo afro-latinoamericano o de lo folclórico, de todo eso también. ¿Y qué rol sentís que juega esta identidad latinoamericana, sobre todo cuando te presentás en escenarios europeos? La identidad es algo con lo que yo lucho bastante hoy en día, pero me encanta la pregunta porque siento que lo que trato de brindar es algo genuino y auténtico. No original, no me interesa ser original, es ser genuino, es ser auténtico a mí mismo y poder justamente entender que ese proceso hace que yo me respete a mí mismo y en tanto y en cuanto voy a respetar al resto, ¿no? Y es como eso, de nuevo, como poder co-crear el espacio-tiempo en el que habito, ¿no? Como de poder entender que la identidad, sí, obvio, es parte de uno y es parte de cómo uno también se maneja, ¿no? Dentro de este mundo en el que vivimos. Pero también me interpela mucho más como esto que te decía, esta lucha interna que me estoy teniendo ahora, como de la identidad, de la no identidad, o sea, de justamente cómo procesar que Cisco simplemente, o sea, es parte de mí, obvio, pero después por el otro lado es como simplemente eso. O sea, yo soy muchísimo más que todo eso. Y creo que ahí está la gracia de todo este juego también, ¿no? Como de poder abrazar esa identidad, pero también entender que eso es un universo de muchísimas más cosas, no sos solamente eso.
sino que eso es lo que perciben en ese momento. Exacto, exacto. Cisco, vos venís de tocar en clubes nacionales y en un momento das el salto y empezás a tocar afuera, en Berghain, en Awakenings, en Intercell y ahora dentro de poco vas a estar en Creamfields. ¿Cómo viviste vos ese salto? La verdad que está siendo muy loco todo. Em, pero la verdad que el salto lo viví de una manera bastante balanceada, si se podría decir, con un montón de cosas dentro de lo que es mi vida personal muy alborotadas, pero la verdad que lo disfruto mucho y lo agradezco muchísimo porque la verdad que es un honor poder representar no solamente a Argentina, sino Latinoamérica en todos estos escenarios. Es muy loco como poder tener esa oportunidad y que del otro lado también sigan confiando, porque es un juego muy particular en el que estoy metido y es como poder también entender, como le decimos acá, los tejes y manejes, ¿no? Como entender cómo funciona para uno también inventar su propio sistema o su propia estrategia de cómo moverse, ¿no? Dentro de eso. Y la verdad que a mí lo que me sucedió fue que gracias a las redes sociales, que las usé como una herramienta, todo empezó cuando justamente salió Reels en 2020 y yo ahí dije, no hay plan B. Acá no hay plan B. Y sí, fui de los primeros latinoamericanos que empezó a subir estos videos de Reel, qué sé yo, bla, 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 en ese cuarto, que qué sé yo, que pim, pum, pam. Y en un fin de semana me hablaron 3 artistas muy pesados, empecé a relacionarme con muchas productoras de eventos y es poder estar ahí y poder como también... Eso es algo que también agradezco muchísimo, el hecho de... Todo el tiempo trato de estar presente con eso, que es el hecho de no perder el sentido de la comunidad. Como de... quizás hay veces que uno le pifia, que uno dice cosas o que uno dice tonterías o bla, o qué sé yo, pero si hay algo que nunca perdí es el sentido de comunidad, de poder de alguna manera tratar de entender de que no es solamente para Cisco puntualmente, sino que es para toda una comunidad, ¿no? La comunidad justamente latinoamericana, ¿no? Y es como, es como mucho más esperanzador para Sí, mí. no te vas abriendo puertas vos solo, sino para el resto también. Exactamente. A diferencia de otros artistas que llevan su carrera hacia afuera, que por ejemplo van hacia Ibiza, vos te movés en el circuito más alternativo o underground. Mm. ¿Qué diferencias encontrás entre esa escena y la de acá? La diferencia que encuentro más que nada es como en la manera en la que la gente percibe toda la experiencia, Ujú. ¿no? Como que hay muchos lugares dentro del circuito mainstream que están buenísimos, simplemente que la experiencia es otra, ¿no? Uno va quizás, va por todo, ¿no? Como por todo lo que es la experiencia en sí, y hay muchos lugares que también simplemente van por la música. Y hay muchos lugares alternativos, underground, que quizás es simplemente la esencia de la gente que lo maneja, de la esencia del lugar mismo, que quizás está tirado abajo, pero no importa, o sea, quizás también es, va, quizás no, también es la vibra de la gente que quizás está esperando 1 año y medio para verte, quizás está esperando medio año para verte, o quizás está viniendo desde muy lejos para verte. Y eso también, obvio, sucede en circuitos mainstream, pero hay algo muy particular con lo que es la apreciación del arte en sí, que cambia mucho hoy en día y que ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo también hasta incluso la percepción no solamente del arte, de la vida en general, ya después de lo que sucedió después de 2020, o sea, ha cambiado mucho todo y creo que esa es una de las más grandes diferencias que encuentro hoy en día. O sea, tocar en un festival es bellísimo, tocar para muchísima gente es bellísimo, lo he hecho, agradezco infinitamente por la oportunidad, que vengan más siempre. Yo particularmente prefiero más que nada como poder quedarme en esa esencia más de raver, si se podría decir, más de claver. Yo en realidad soy, o sea, sí, todo bien con ser músico, todo, pero también soy un raver, también soy un claver, me gusta bailar. ¿Y algo en común que notes? Algo en común. Muchas veces lo que hay en común creo que es la pasión de la gente que hay por detrás. Quizás en el circuito mainstream le están dando de comer un bicho enorme, pero la gente que está trabajando es
muy, muy pasional, como que lo dan todo por eso, ¿viste? Lo dan todo por también este sentido de la comunidad. Hay algo muy hermoso ahí que también, bueno, nos reúne como, como humanos o como locos por la música o lo que sea, que hace que también todo tenga un flow, un estado de ser mucho más ameno, ¿viste? Mucho más, sí, mucho más cómodo también. Y creo que eso también hace que la experiencia sea totalmente diferente. Ahora te llevo a otro de los aspectos que te destaca como artista, que es tu faceta de productor. Ahí me contabas hace un rato que también producías EDM, dubstep, un montón de cosas. ¿Tenés algún método para poder enfocarte en un track? Primero que nada, más que nada, lo que yo creo que es lo más importante, no solamente en la música, sino para con todo, es el poder de la creencia, o sea, el poder de la intención. Y justamente yo lo que siempre hago antes de sentarme a escribir algo, a, sí, producir, bla, lo que sea, o me pongo a dibujar o me pongo a escribir. Y simplemente eso hace que salgan las ideas a flor de piel. O lo que trato mucho de hacer es como de encarnar diferentes personajes, tratando de ponerme en el cuerpo de ese personaje y conceptualizándolo sonoramente. Ok. Es muy particular, pero es como que simplemente de esa manera es como que trato de, lo que te decía, como esto de desidentificarme de mí mismo, Ujú, bueno, es como un sí. poco eso. Pero a la vez siempre va a estar la esencia. Y también eso, como que siento que me permitió mucho eso, poder ser libre dentro de todo este juego, porque nunca sabes con lo que voy a salir. Sí. Pero ahí está la gracia de eso, ¿no? Como de poder mantenerme fresco, de poder justamente, no sé, creo que la gracia de todo esto es sorprenderse a uno mismo, ¿no? Va, creo. Yo no Y sé. eso te debe llevar a lugares súper sorprendentes para vos mismo también, ¿no? Porque te debe sorprender a lo que llegás. Sí, totalmente. Es más, de hecho, me acuerdo que Free Your Mind, este track que se hizo bastante conocido, me acuerdo que lo hice después de haber discutido con mi expareja en su momento, en una ducha, me estaba imaginando la línea de bajos y simplemente salió eso, como que simplemente salió eso, o sea, por una discusión, por una emocionalidad. Pasa que eso también, a mí me interpela mucho esto de poder como canalizar las emociones por otro lado, en vez de simplemente escupirlas, o bueno, ¿entiendes, no? Como reaccionar, como estar ahí. ¿Tenés algún tip para terminar un track? Que sé que por ahí hay muchos productores que les cuesta como cerrar la idea. No sé si a Ok, vos te pasa. salgan del loop. O sea, a lo que quiero llegar es, salgan del loop o bucle, ¿no? En español, pero como poder simplemente entender que esa pieza o lo que estés haciendo, todo bien con todo, pero déjate ser. Un poquito, déjate ser. Porque muchas veces pasa de que uno tiene como esta, bueno, al mundo de hoy en día en el que vivimos también. Pero es como que siento que, al menos hoy en día, teniendo 27 años digo esto, parezco un viejo cualquiera. Pero a lo que quiero llegar es como, el perfeccionismo muchas veces pasa de que nos quema la cabeza, nos quema la cabeza. Y yo creo que justamente hoy en día el hecho de poder ser genuino o auténtico es más perfecto que el hecho de ser perfecto. Como que tiene mucho más valor hoy en día poder ser real y poder decir, che, mira, yo soy esto. ¿Qué decirte? ¿Estamos bien? Y si no estamos bien, feliz. Pero como poder entender esto de, bueno, de nuevo, desidentificarse, ¿no? De uno mismo, como ese perfeccionismo muchas veces hace que te autosabotees. Y por eso justamente yo conozco muchísimos artistas con un montón de buenísimas ideas, pero están en un loop, están en un bucle. O sea, tienen el proyecto, pero lo tienen el, ¿no? Como el loop de 4 compases, como bla. Y es como, ok, sí, la idea está buenísima. Ahora, ¿cómo le das forma, no? ¿Cómo le das un sentido? Y creo que ahí está como lo más desafiante también, porque eso también es parte del camino del artista, como parte de entender que son etapas, son fases. O sea, mi discografía no la pienso como, uy, no, yo tengo que, no sé, tengo que ser pura y exclusivamente tecno hipnótico, puramente y exclusivamente, no sé, tecno de Detroit, o puramente y exclusivamente, no sé, house o bla, o esto. Como que yo veo mi discografía y la discografía de todos los artistas los veo así, como yo intento verlo de una manera como fases de la vida, como también poder entender en el momento o en el contexto de espacio-tiempo en el que estaba esa persona, ¿no? Ese ser, ese artista. ¿El perfeccionismo mata la creatividad? Te permite desarrollar mucha tecnicalidad frente a las cosas,
¿no? Como poder justamente ser mucho más filoso, mucho más perceptivo frente a un montón de cosas. Pero después por el otro lado es como que cuando intentás ser tan perfecto es muy obvio. Y ahí lo obvio, ¿dónde está ese misterio? ¿Dónde está ese juego? Hasta incluso esa sensualidad de simplemente preservar ese juego, ¿no? Como qué sé yo, para mí es un poco eso, ¿no? Como la gracia de sorprenderme a mí mismo, ¿no? Como si justamente todo el tiempo estoy pensando en la perfección, no, ¿cómo me sorprendo? Hay un concepto que solés usar mucho que es el de la alquimia sonora, ¿no? Históricamente los alquimistas transforman metales de poco valor en oro. Vos como alquimista sonoro, ¿qué transformarías? Esto de poder usar el sonido como herramienta transformativa. Yo estoy en un espacio-tiempo donde hay un montón de cosas, hay un montón de situaciones, hay un montón de diferentes contextos. Lo que yo intento hacer con la música es simplemente poder hacer que todos esos contextos o todas esas situaciones, sí, que se fusionen entre sí y que tengan como una diferente intención de alguna manera. Y justamente para mí es eso, como poder usar al sonido como herramienta transformativa, si se podría decir. Pero sin entrar en algo tan abstracto y tan, viste, como esa cuestión de ir hacia lo más profundo del sobreanálisis. Es simplemente una cuestión mía para poder entender cómo yo funciono. Es simplemente eso. Es como una forma mía de poder como... sí, como entender simplemente cómo funciona todo esto que está acá adentro. Un poco. Muchas veces la música electrónica está vinculada al hedonismo y a la celebración. ¿Vos cómo vivís ese costado? ¿Cuánto espacio le das a la disciplina y cuánto al disfrute? Te diría que un 80-20. O sea, 80 disciplina, Digamos, no 20... digamos cuál. El loco era un... Bueno, igual, qué sé yo, cada maestrito con su librito, dicen. Pero no, yo te diría 80-20. 80-20, sí, 80 de disciplina, 20 de sí, todo eso. Pasa que a quién no le gusta celebrar, ¿no? A quién no le gusta el misterio, a quién no le gusta la sensualidad. El tema es poder encontrar eh, los tiempos para eso y poder justamente estar enfocado. O sea, muchas veces pasa que las cosas se mezclan, ¿no? Siempre, y en este ambiente peor. El tema está en cómo uno se mantiene simplemente ahí, simplemente al margen, me explico, como poder entender que es todo un mundo de situaciones como en cualquier industria, como en cualquier lugar, pero como para mí lo más estratégico es justamente eso, como poder mantenerse al margen, simplemente como, ok. Hace un ratito fuera de cámara hablábamos de tu tour, del que acabas de volver y que ahora también te vas de nuevo. ¿Qué aprendiste, por ejemplo, de este último tour? Más que nada lo que aprendí de este último tour es el abrazar la solitud, no la soledad. La solitud es justamente para mí es como esa emoción que es la contemplación de la soledad por sí, en vez de me siento solo, que es la soledad, justamente. Y como poder también entender cómo funciono en un ambiente totalmente diferente, porque me quedé en Serbia, en Belgrado, haciendo base. Y la gente es muy diferente, todo es muy diferente en un montón de aspectos a nivel cultural, a nivel social. Y obviamente que fue muy desafiante, pero por el otro lado fue muy gratificante como poder entender de que uno, si justamente no hay plan B, uno puede atravesar cualquier cosa, ¿no? Y es eso. Y después por el otro lado también agradezco infinitamente todas las oportunidades de los promotores, de las fiestas en las que toqué, de los eventos. Y desde ya que siempre, cada vez más con el tiempo, es como esto de lo que decía al principio, como de la lectura de pista, de poder justamente sentir ese espacio-tiempo en el que habito, es como cada vez se vuelve mucho más agudo esa percepción. Y es muy interesante, es muy interesante. No me estoy volviendo loco, simplemente es como parte de mi trabajo. Prometo que no. No, prometo que no, prometo que no. Hace un ratito hablábamos te nombré la Creamfields, que en realidad vas a tocar ahora, que es uno de los primeros eventos mainstream en lo que vas a tocar, si no me equivoco, acá en Argentina. Sí, ¿Qué, sí, sí. ¿Qué implica preparar un set para un festival así masivo en comparación a lo que implica preparar uno en formato club? Bueno, primero que nada para mí es
yo siempre lo que pienso es poder adaptarme sin perder mi esencia. Siempre. Primero que nada eso. Primero que nada eso. Pero después poder también entender la magnitud del evento, la importancia del evento en sí, o sea, toda la cantidad de fichas que se están moviendo para que, no solamente para que yo esté ahí, sino para que todo funcione. Y por el otro lado, entender también el espacio-tiempo en el que toco. O sea, yo voy a tocar en una carpa de techno y justamente voy a tocar en el horario de la tarde. Y también justamente me gustaría como poder preparar algo que vaya para el contexto, ¿no? O sea, todo bien con techno, todo bien con, sí, toda la oscuridad, lo que quieras, pero también en poder entender el contexto, ¿no? Así que sí, desde ya que es un honor y agradezco muchísimo la oportunidad de poder tocar ahí. Y la verdad que estoy pensando en si llevar Sí. llevar ahí Sí, la lleve. bata o no, pero bueno, la verdad que sería hermoso. Si la llevas, es más difícil hacer la prueba de sonido, es más complicado Y es un armar poco el más, setup. sí, 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 sí. Y a nivel y a nivel técnico también En el rider, claro. pido un par de requerimientos particulares, pero tampoco es tan alocado, simplemente es como si cambia un poco el formato. Pero sí, pero sí. O sea, es más que nada el hecho de poder hacer bien la prueba de sonido para yo poder estar más cómodo con lo que sería el vivo en sí, ¿no? Cisco, te hago la última. Ok. En varias notas, e incluso en una masterclass que das en París, hablas de la importancia de cometer errores para poder aprender. ¿Qué error cometiste vos que sentís que te llevó a donde estás hoy? Muchos, muchos. Creérsela de más, creérsela de más. O sea, no entender la altura, no entender la altura de las cosas, no entender como los momentos en, ¿no? Esto de espacio-tiempo en los que habitas, como aprender de eso, aprender de esos errores, aprender de justamente los errores también de esto de autosabotearse y estar todo el tiempo en un bucle infinito en el que no parás y que es como, ¿para qué? Eh, ¿Para qué? Totalmente. Después por el otro lado, bueno, en realidad voy a volver de nuevo a lo mismo, ¿no? Esto de creérsela, pero ¿a qué me refiero con creérsela? De identificarse tanto con uno mismo que te volvés esclavo de tu propia obra. Eso es de los errores más grandes que puedes cometer como artista. Bueno, Cisco, muchas gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias.